Es para nosotros un motivo de enorme alegría y orgullo presentar este libro que se llama La tragedia del sentido entre las normas sociales y la ley, que hemos compilado con la profesora Marisa Moyano y que forma parte de la producción de un equipo de investigación de la Universidad Nacional de Río Cuarto, pero que agrupa a docentes, becarios, alumnos de varias instituciones, como el Instituto de Formación Docente Continua de Villa Mercedes, que auspicia este libro, el Instituto Cervantes, la Universidad Nacional de Villa Mercedes, el ISMI y algunos más, que seguro me olvidan. El equipo de investigación se llama, el título del proyecto es La construcción de la identidad, la autoridad y la legitimidad social en el entramado semiótico performativo de la norma social y de la ley positiva. Quiero presentarles a quienes me acompañan. A mi derecha está el profesor Patrick Boulet, sociólogo de la Universidad Nacional de Cuyo. Parece. Bien. José María Segarraga, el doctor José María Segarraga, un destacado abogado del foro local, y Osvaldo da Costa, abogado, compañero, amigo, prácticamente hermano. Hemos decidido un orden que tiene que ver con la interioridad y la exterioridad del libro. O sea, los que estamos dentro del libro vamos a hablar un poco primero, o sea, Osvaldo y yo, y después José y Patrick van a darnos su lectura de este libro, que es el producto de mucho trabajo, hecho bajo condiciones que no son las más favorables, que salió a través de la generosidad de Miguel Ángel Trespidi, desde su editorial. Ustedes saben, hay muchas caras que han estado en las presentaciones anteriores, que nosotros con Marisa largamos una editorial que se llama Cántaro de Piedra, pero este libro salió antes de esa editorial y es para nosotros también un compromiso con la editorial de Miguel Ángel Trespidi, pertenecer, en este caso, en la entrega número 4 de la serie de sentido y performatividad, a ese emprendimiento editorial. Yo lo que quiero decir es corto y es simple. Nosotros trabajamos desde hace mucho tiempo en lingüística, una palabra que no tiene buena prensa, mucho menos en el análisis del discurso, pero este libro agrupa el trabajo de mucha gente de muchas ramas. Hay gente de lingüística, de literatura, de jurídicas, de filosofía, y como siempre nos parece que el trabajo colectivo y la producción de conocimiento colectivo es la forma más contundente de producir conocimiento. Y nos parece también que ese conocimiento que las instituciones dicen producir, nos parece que no debe terminar metido en un cajón o cumpliendo con un requisito institucional. Nosotros trabajamos en serio en investigación, aunque muchos crean que la investigación es más bien una formalidad. Quiero nombrar a los autores, que para mí francamente este libro es uno de los logros más duros que hemos tenido hasta acá desde ese equipo de investigación, porque se produjo en medio de su producción una especie de cisma del equipo, en donde se fueron mucha gente y entraron otras gentes muy valiosas. Así que los quiero nombrar todos, porque es una cosa de la que yo suelo olvidarme, casi que es injusticia. Escriben aquí Paola Calderón, del Instituto de Formación Docente Continua de Villa Mercedes, Eugenio Álvarez, de la Universidad Nacional de Río Cuarto, Marisa Moyano, de la Universidad Nacional de Río Cuarto, Marcelo Díaz, Clarisa Pereira, Julieta Godoy, Osvaldo da Costa, Laura Mir, Darío Gramajo, María Rita Guevara, Guillermo Chacón, Eduardo Romero y Verónica Moreira. Son parte del equipo que no voy a volver a nombrar, es muy largo, y es un trabajo. Recién me preguntaban cuánto nos había llevado a hacer esto. Lo que pasa es que la idea es que el libro es una consecuencia prácticamente natural del trabajo de investigación. Entonces, aquí están recogidos trabajos que han andado dando vueltas por el país, algunos por el mundo, en congresos, jornadas y demás, y que llega un momento en que hay que juntarlos
para ver si realmente estamos hablando de lo mismo, y parece que sí. Yo les voy a leer el prólogo, que es lo que suelo hacer siempre, porque siempre me ha parecido que prefiero escribir a improvisar. El prólogo dice: el conocimiento no se produce al azar. Necesita unas ciertas condiciones en el mundo que le sean propicias para poder instalarse en ese mundo como una huella en la arena de plata. Este libro es el resultado de la configuración de esas condiciones y el documento que muestra que en los intersticios y en las zonas aún vivas de las academias y las burocracias intelectuales hay trabajo, producción, sueños compartidos y una irrevocable vocación por comprender. Escribimos desde aquí, desde lo que somos, desde lo que creemos que es el mundo, pero sobre todo desde lo que creemos que ese mundo debe ser. No es sencilla la empresa, porque debemos construir primero las condiciones para nuestra palabra, ya que sabemos que los instrumentos para producir legalidad, legitimidad y respeto académico no están en nuestras manos, pues poco tienen que ver con lo académico y mucho con lo político y lo ideológico. Las fuerzas no siempre ocultas de la pereza intelectual y de la arbitrariedad alientan aún como una maldición sobre el pensamiento producido en nuestra tierra y defienden como fieras la férrea decisión de impedir que las turbias aguas de la costumbre dejen pasar un hilo de luz, o que una nota desentone con el insoportable gris de la tradición fraudulenta y esquiva de décadas de normas sociales que se imponen con la fuerza bruta de la costumbre a la fragilidad de la ley. Este libro habla de esa tragedia. Si el sentido es esa chispa en la noche que estalla cuando la palabra alcanza el mundo y lo hace crujir hasta los cimientos, ese suceso de consecuencias indeterminadas y cruciales tiene lugar en la tensión dialógica entre las normas sociales y la ley positiva. No, el sentido no deriva infinitamente, posee un límite, una instancia de anclaje en el mundo. Ese límite son las normas sociales, aún más que las leyes, porque es en las normas sociales, acuñadas al fuego lento de la tradición y de las condiciones del mundo impuestas por las clases dominantes, donde se construye el entramado perverso y silencioso de una prisión para el sentido y una dirección y una lógica para el destino de los hombres. Si pudiésemos sacar a la luz ese entramado de normas, lo que obtendríamos sería un modo de descubrir la cultura de la sociedad, o lo que es lo mismo, reconoceríamos en esa descripción el estado del sentido social. Ese estado del sentido y de la cultura puede entenderse como aquello que puede decirse o concebirse en un determinado momento de la historia. Sin embargo, ese entramado de normas, pese a su carácter casi dictatorial sobre la conciencia de la sociedad, tiene sus huecos, sus zonas de vigilancia, sus puntos ciegos. El panóptico de la norma está permanentemente en estado de excitación como el fusible que cuida que el sistema eléctrico no colapse. Por esa razón la norma puede cambiar, como cambian las leyes según los vientos ideológicos que cundan en la sociedad. La diferencia entre una norma social y una ley es la misma que entre el silencio y la palabra. La ley es palabra, ley positiva. La norma es silencio. Ejerce su poder transformativo, que es cohesión social y cultural, desde el silencio perverso de la tradición y de las buenas costumbres. Es el recoveco donde la hipocresía adquiere su función social y su imperio. En este pedregoso camino que las normas y las leyes recorren tensionadas y adultas, este libro se comporta casi como una paradoja. Su existencia es la prueba de la presencia de esa tensión y prueba de la existencia de los intersticios en el modo legitimado y legitimante de la producción intelectual contemporánea. Este libro es en cierta forma un héroe que realiza con la minuciosidad de un orfebre tanto las condiciones en que el amor cortés se convierte en norma hegemónica en el medioevo, como el modo en que los medios masivos actuales guardan la conciencia social contemporánea con la reafirmación constante de las normas más recalcitrantemente conservadoras. Un héroe que recorre a América y pone en cuestión las palabras falsas de un presidente que sube a su cargo por la izquierda y gira inmediatamente a la derecha, o desnuda la matriz colonial del pensamiento europeo en las palabras de un rey en decadencia como el pensamiento que lo sostiene. Un héroe que se acerca al pensamiento jurídico y sus meandros y reconoce en la mediación del lenguaje la fuente de lo real. Un héroe que se pregunta sobre la validez del discurso del Estado o recorre la historia de leyes que hoy nos trajeron a la ley de medios audiovisuales. Un héroe, al fin, que especula sobre la creación de la costumbre, sobre la gramática, la construcción performativa del género, o sospecha de la impensada presencia de la enseñanza y del silencio como fuente del poder performativo de las normas sociales. Eso es. Este libro es un héroe que trata de hacer que el silencio de la costumbre hable y desnude su cruel patetismo. Pero es un héroe colectivo, como los héroes de Oestergel,
y como esos seres no nace de la nada, sino de la inestimable solidaridad de los compañeros de ruta. Todos los autores forman parte de dos proyectos de investigación afines, articulados desde hace ya un par de años entre la Universidad Nacional del Río Cuarto y el Instituto de Formación Docente Continua de Villa Mercedes. Cada uno de los autores está en una etapa diferente de su vida académica y también de su vida real. Por eso este libro es el resultado de múltiples esfuerzos personales y una enorme vocación por el conocimiento. Y en esta oportunidad debemos agradecer a Miguel Ángel Trespidi y al equipo directivo del IFS de Villa Mercedes que nos permitió salir de la calle bajo el amparo de su presencia institucional y muy especialmente al secretario de Extensión Alejandra Agüero del IFS que nos brindó sus manos para el diseño de la etapa. Este libro es un héroe colectivo, como debe ser. Cuidémosle la espalda porque el camino es ajeno, brutal y peligroso. Muchas gracias. Le voy a entregar la palabra entonces a Waldo Acosta. Muchas gracias, muy buenas tardes. Siempre uno señala que muchas veces no hay casualidades sino causalidades. De pronto estamos hablando hoy de una serie de estamos presentando de alguna manera un trabajo que en realidad implica, casi me atrevo a decir, la cuarta parte de una obra que viene ya desarrollándose desde hace bastantes años. Uno pensaba, cuando imaginaba qué decir delante de todos ustedes, cómo fue la génesis de este proyecto de investigación original y también qué interpretaba cada uno de nosotros acerca de la performatividad del discurso, esa palabra que nos resultaba hasta complicado decirla de corrido, en el momento en que empezamos a trabajar en conjunto. Y la verdad era una cuestión, si se quiere, más allá de que efectivamente había ya varias escuelas ligadas al estudio del análisis del discurso, varias corrientes de pensamiento que moldeaban a muchos investigadores acerca de una u otra línea de acción al respecto. Lo concreto es que básicamente hablar del poder del discurso, la capacidad de construir para realidades del discurso, era un tema más bien, si se quiere, cuando empezamos esto, hace 6, 7 años, era un tema más bien, si se quiere, del ámbito estrictamente académico. 10 años me señala Marisa, ayuda a ratificar lo que uno quiere señalar en esta oportunidad. Porque a partir de una serie de hechos que tuvieron que ver fundamentalmente con el debate público acerca del discurso y su relación con el poder, este tema ha pasado a ser si se me permite, un motivo de debate cotidiano ya en el conjunto de la sociedad. Y me atrevo a señalar que precisamente es la ley de medios, la mal llamada ley de medios, en realidad la ley de servicios audiovisuales, la que desde su anuncio como anteproyecto, allá por febrero del año 2009, en el Teatro Argentino de La Plata, es la que de alguna manera puso en jaque la idea de que, por ejemplo, los medios nos dicen siempre la verdad, los medios son confiables, el discurso de los medios es confiable y el discurso de los medios es objetivo e independiente. Haber puesto en la centralidad del debate público el rol de los medios de comunicación hizo que el debate sobre el discurso sea hoy una constante a lo largo y a lo ancho de todo el país. Hoy me mandó un viejo compañero de andanzas por aquellos años, cuando peleamos en distintos lugares del país por una nueva ley de medios, una foto que recordaba precisamente el momento en que participamos de un foro sobre el anteproyecto de la ley en Comodoro Rivadavia. En esa oportunidad se discutió fundamentalmente el significado de un discurso constitucional. ¿Qué significa, por ejemplo, en ese caso, el término de
reivindicar, si se quiere, como pretendía de alguna manera la Constitución reformada del 94, a las comunidades originarias, a los pueblos originarios. En aquella oportunidad, Comodoro Rivadavia se presentó gente fundamentalmente mapuche a reclamar por el derecho a, por ejemplo, hablar en su idioma. Vaya si no es un tema que tiene que ver con esto que estamos discutiendo hoy. Pedían que se eliminara de la vieja ley de radiodifusión la obligación de hablar en castellano. Y en el castellano casi, ese castellano que no se fijaba tanto en la norma de uso nacional, sino fundamentalmente en la que imponía la Real Academia como criterio de valoración de su uso. Bueno, afortunadamente la nueva ley de medios contiene la posibilidad de que los pueblos originarios tengan sus propios medios. Afortunadamente hoy este debate ya no está cercado por los círculos académicos, ha logrado expandirse y ha logrado de alguna manera ser un tema, insisto en el término, cotidiano en el discurso del poder. Y cuando digo del poder político, digo del poder mediático y también digo del poder académico. ¿Por qué? Porque publicar o no publicar a tal o cual autor también, convengamos, es un rasgo del poder que muchas veces se ejerce desde las propias casas de altos estudios, incluso algún estatal. Quería completar solamente la idea, diciendo que en el caso particular yo iba a señalar también a los autores, porque de última, gracias a todos ellos, hoy podemos estar aquí, pero quería señalar que en ese contexto el trabajo que recrea de alguna manera la historia de las leyes vinculadas a los medios de comunicación en la República Argentina, uno señala que en realidad los episodios jurídicos vinculados al uso de los medios, particularmente los audiovisuales, es decir, radio y televisión, en realidad no han sido muy cotidianos. Casi, si se me permite, primero se censuraba, eso sí, efectivamente existió a lo largo de toda nuestra historia, desde Marconi hasta la actualidad, en los 90 años de existencia de la radio, esto se ha notado, y luego se generaba la ley o el decreto que impedía hasta en algún momento la pronunciación de ciertos nombres demasiado caros al sentimiento popular. Y recordaba que en esa primera etapa de la radiodifusión en la República Argentina, insisto, en esa etapa sin ley específica, sin embargo, desde particularmente las dictaduras que comenzaron a aparecer en 1930 en nuestro país, se exigía, y esto de alguna manera creó una cultura radial y televisiva luego en todo el país, que todo lo que se dijera públicamente fuera guionado. Ergo, nadie podía improvisar. ¿Por qué? Porque obviamente se controlaba los guiones previamente y también había un chequeo acerca de qué se había dicho posteriormente. El discurso evidentemente marca fundamentalmente, genera paralelidades que tenemos que percibir, descubrir y de alguna manera examinar críticamente. De esa manera también seremos un poco más libres. Muchísimas gracias. Y les voy a presentar a mi amigo Patrick Boulet, sociólogo, que, bueno, nos va a contar su lectura de este libro y que se ha tomado el trabajo de venir de Mendoza a charlar con ustedes y con nosotros. Gracias, Hugo. Bueno, buenas tardes, antes que todo. No sé si está bien el micrófono ahí, bueno. ¿Se escucha? Bien. Bueno, antes que nada, gracias a Hugo, Melissa,
Muchas gracias a los autores del libro, a las autoras que no los conozco, deben andar algunos por acá, bueno, o sea, que me han invitado a intentar compartir una charla sobre estos temas, ¿no? Digo que ya, como contaba Lu, estoy mirando el título del libro que tengo acá, que empieza con la palabra la tragedia, ¿no? Digo, no, habría que por ahí debatir por qué se empezó con esto de la tragedia. Bueno, y justo un 12 de octubre, ¿no? Que vendría a ser algo que bastante tiene que ver con la tragedia, bueno. Y es alentador, digo, y alejo de reduccionismos históricos, de que, bueno, que hoy por lo menos pasaron dos cosas, ¿no? El 12 de octubre sin duda fue un día trágico, bueno, un día trágico para todos nosotros, que nos sentimos latinoamericanos. Bueno, y alejo, por lo menos pasaron dos cosas. Hoy estamos anunciando un libro, una editorial también, creo que trabajan Marisa y Hugo y otra gente. Digo, bueno, y está bueno que en un día así se estén anunciando debates y cosas positivas, y también digo de que se esté pensando en esto de la academia, bueno, de las prácticas académicas que mencionaba Hugo recién al leer el prólogo, que mencionaba el compañero también acá. Digo, bueno, para que entre todos podamos pensar estas cosas. Cuando leí el prólogo, Hugo, y yo lo anoté acá porque me llamó el uso de una palabra que no sé si es un adverbio, no sé qué, yo me llevo medio mal con la lingüística. Cuando él dice la zona aún viva de la academia, ¿sí? Aún creo que un adverbio, se la pegué, yo iba a decir un adjetivo por ahí, iba a dejar bueno, pero este adverbio me marcó que decía luego las zonas aún vivas de la academia, ¿no? Pareciera lapidario esto, ¿no? Aún viva quiere decir, no sé si ustedes entienden lo mismo, acá debe haber mucha gente que entiende bien la lengua, no es mi caso, ¿no? Pero aún viva parece querer decir que está casi todo muerto, o que casi todo el resto está muerto, digo. Entonces, uno, digo, más allá que por supuesto es una opinión, una posición del autor del libro, discutible como cualquier otra, pero yo digo, bueno, al menos en parte quiero compartir esto y pensar también, digo, acá imagino que hay mucha gente que tiene que ver con la Universidad Nacional de este lugar, con otras universidades privadas o con instituciones educativas de nivel superior. Yo trabajo una que queda por acá cerca, la Universidad Nacional de Cuyo, y me parece que digo, bueno, que como esto que decía Lugo recién, siempre hablamos desde nuestro lugar en el mundo, ¿no? Desde nuestros lugares, y lo que yo puedo contar y compartir y pensar el libro es también desde un lugar, como cuando espero comenten, ya hablen todos ustedes luego, también lo estamos haciendo desde un lugar en el mundo. Digo, bueno, y con esta de zonas de aún vivas, me parece referir a algo que quizás en algunos grupos, y ustedes también hemos hablado bastante, que es esta diferencia entre la universidad moderna o los ámbitos académicos y algo que parece llamarse la sociedad, o dicho así en común, la gente, o lo que me gusta un poco más, el pueblo. Digo, pareciera esta primera frase que es muy controversial en todo caso, ¿no? Porque pareciera que las universidades, los institutos de educación superior están por fuera del pueblo, por fuera de la sociedad, son cuestiones trasplantadas, tales así que hay palabras, por ejemplo, que se usan hasta hoy, que me han usado seguramente como extensión universitaria, ¿no? Parece que la universidad le extiende la mano a la gente. ¿Cómo? Que si la universidad no está dentro del pueblo, no está atravesada por la sociedad, no está atravesada por las contradicciones y conflictos, pareciera que está fuera. Y a lo mejor pareciera no es una casualidad, o sea, casualidad lingüística. Nosotros seguimos usando en el ámbito académico, en la universidad, el término claustro, ¿no es cierto? Que en general todos sabemos proviene de algún término medieval que indicaba encierro, ¿no? Usamos el término alumno, que quiere decir sin luz, aquel, o sea, en términos latinos antiguos, aquel que no posee la luz. La luz, y así usamos, o sea, tomamos las mesas evaluadoras con un tribunal, que en las primeras universidades jesuitas tenían que ver con la representación de las tres partes del Dios de Europa, ¿no es cierto? Que, bueno, el Dios católico cristiano, ¿no? ¿Recuerdan eso que se llama la Santísima Trinidad, toda la Trinidad? Entonces, aún hoy, en 2013, el Q4, en Mendoza, y en todos lados se sientan tres profesores en una mesa por ahí,
digo, sin analizar mucho, que esto parece, estarían, según el sentido originario del término, representando a esta trinidad. Universidad, bueno, reformada, reformista, laica y todo esto, seguimos manteniendo estas cuestiones, bueno, y estas cuestiones no deben ser solo un término, unas palabras, ¿no? Podríamos decir, bueno, son palabras que sobreviven, ¿quién le da bola? ¿Quién le importa? Si se dice alumno, si se dice claustro, pero uno se podría preguntar tranquilamente si sobrevive por algo, y acá está, me parece, algo que trabajan y me parece muy bien las autoras y los autores del libro. Digo, ante esta tensión entre las leyes positivas y las normas y las costumbres y lo que sobrevive y las diferencias. Digo, si yo miro mi universidad, bueno, y por ahí en la Universidad de Río Cuarto no tiene nada que ver, o por ahí sí, o en otras universidades, uno puede pensar, si yo mirara mi universidad, y disculpen así que hable de mi ámbito, que es el que más conozco, uno mirara si uno tuviera que decir, che, una institución social que sobrevive, y sobrevive fuertemente, es la institución del favor. Esto sería más o menos la base de todo el estatuto universitario que la Universidad Nacional de Cuyo se está discutiendo en estos días, ¿no? Sin embargo, como todas las cosas importantes, se la nombra, ¿no? Yo he participado en algunas reuniones, de esto no se habla, serios académicos, muy bien vestidos, así, toda la historia, están hablando de otras cosas. Pero bueno, la institución del favor es la matriz de la universidad. Es la base, es la norma, ¿se entiende esto? ¿No? Yo te apoyo a vos. Cuando vos llegas a un lugar, vos me das algo, y si vos me das algo, si yo llego a un lugar, te lo voy a retribuir, y en líneas generales todo funciona más o menos así. Sin embargo, es válido que esto no está escrito, ¿no? En el punto 1 del estatuto no dice que todo será regido por la institución del favor. Pero estaría bueno que lo diga en el artículo 1, cuestión de que, bueno, entre todos más o menos ya sabemos de qué hablamos, ¿no? Bueno, pero los lingüistas ahí analizarán por qué estas omisiones, ¿no? No, al mismo tiempo, digo nosotros por ahí hacemos centro en estas diferencias de la universidad y la sociedad y el pueblo, en esto de volver a decir como si el pueblo y sus conflictos no lo atravesaran, no lo atravesaran, en pensar que los contenidos que trabaja la universidad no están suficientemente actualizados, ¿no? Digo, bueno, o que los contenidos no tienen que ver con lo que la gente necesita, o con lo que el pueblo necesita, ¿cómo? Si se pudiera fijar, ¿no? Lo que el pueblo necesita, digo, decir lo que el pueblo de Río Cuarto necesita en este momento es tal cosa, y no fuese algo conflictivo, algo que tiene que ver con los sectores sociales y las clases sociales en Río Cuarto de todos lados. Digo, bueno, pero aunque esto se pudiera fijar, a mí me suena que la diferencia entre la academia y los sectores afuera de la academia, y lo que la academia puede interpelar, lo que puede dar cuenta, lo que puede hablar, no tiene tanto que ver, ¿no? O por lo menos no es solo con los contenidos, sino sobre todo con una cuestión de práctica. Digo, nosotros pretendemos, así como las ideas positivistas del siglo XIX, de esto hablan varios artículos, como dar cuenta del mundo, ¿no? De un mundo ordenado, algo así como, no sé, el mundo sin Flanders, digamos. Algo más o menos paradisíaco, ordenado, regulado, bien ubicado. Pretendemos que la universidad dé cuenta de eso. Las teorías sociales pretenden, digo, bueno, acá hay grandísimos ejemplos, no solo en las teorías norteamericanas, sino, digo, bueno, muchas teorías críticas que tienen que ver con el marxismo inclusive. Pretenden dar cuenta de un mundo ordenado, pero además pretendemos dar cuenta desde un lugar de orden. Digo, y me parece que una de las cosas que nos escapa, y me parece que aporta el libro en esto, y por ahí habla de esta idea de lo trágico en el sentido el revisar estas normas y tratar de ver, digo, cómo las prácticas son constitutivas de nuestras posiciones en el mundo. Digo, por ahí dicen en algunos artículos que, tomando a Arturo Roy, que por aquí lo ubican y lo conocen, este caso es de mi pueblo, de mi lado, así que bueno, vamos a tratar de decir a alguien de allá. Una frase que él dijo en algún momento de sus textos, esto que la realidad es puro cuento, es solo cuento, ¿no? Digo, está citada por aquí en algunos de los artículos del libro. Pensé que acá había que pensar un poco, porque también lo decía Hugo y lo advierte muy bien, que todos los que hablamos, el hablante, estamos en un lugar de la sociedad
sociedad y en un lugar de conflictos en la sociedad. O sea, que elegísimos la universidad pretender abstraerse de esos luchas, peleas, los profesores, los estudiantes, abstraernos de esto. Y digo, bueno, y si la realidad es una narración, un discurso, que esto podría entenderse la representación de la realidad, es una narración, mejor dicho, deberíamos incluir que esa narración está metida en una pelea, de alguna manera, y que la universidad está metida en una pelea, y la idea de que si nosotros pudiéramos discutir y sentarnos a hablar quizás un poco más francamente sobre esas prácticas, sobre esto que también decía el compañero, de la selección de los autores, de los contenidos y todo eso, y en esto estoy pensando de alguna manera en alguien que por ahí también conocen, también hemos hablado de un libro que hemos discutido alguna vez, que es el señor Pierre Bourdieu, que es un libro que sacó por ahí en los 90, en las Meditaciones Pascalianas, y él hace una interpretación curiosa alrededor de otros libros, muchos más citados, ¿no? Porque por ahí se habla de Bourdieu, las ideas de campo, hábito, objeto y eso, y se olvidan varias cosas. Yo no sé si escribió este libro porque estaba bajo el efecto de alguna sustancia psicotrópica ilegal, o bueno, porque no sé qué, pero a mí me interesó algunas cosas que dice en donde sin citarlo, casi involuntariamente se acerca a ese gran maestro que es Antonio Gramsci, ¿no? Sin citarlo, porque Bourdieu solía hacer estas cosas, ¿no? Hablaba de otro y no ponía el nombre, que casualidad en la academia casi siempre se hace, ¿no? Desde que existe el copy-pegue de Windows, ya prácticamente podemos hablar de cualquiera olvidándonos el nombre. Y bueno, Bourdieu decía, cuando analiza las prácticas, dice una cosa bastante interesante para pensar. La ideología no es lo que decimos, no es el conjunto de representaciones de nuestras ideas, ni nuestro discurso respecto a ellas. La ideología es mucho más lo que hacemos. O sea, la ideología es mucho más nuestra práctica. O sea, con esto quiero decir, yo puedo nombrar a un prócer de la revolución, estoy pensando en el Che, por ejemplo, estoy pensando en cualquiera de nuestros próceres de América Latina. Lo puedo nombrar, puedo estudiar su obra, puedo estudiar la diferencia de la obra económica del Che entre 1964 y 1968, pero eso no está dando cuenta de mi ideología, o no está dando cuenta de quién soy yo y de dónde estoy hablando. No importa, digo, el autor que esté hablando, o el texto que esté recordando, o los símbolos que esté tomando, lo que está dando cuenta es mi práctica en un ámbito académico, mi práctica en un ámbito de la vida, y mi práctica como, de alguna manera, construimos conocimiento y construimos eso que es casi inseparable, que es cómo construimos poder. Y entendiendo que acá no estamos hablando de un poder central, único, que está por allá lejos en las grandes corporaciones o en las grandes multinacionales solamente, aunque ahí hay mucho poder, sino el poder de esto que hablamos todos los días, y citaba uno en el prólogo, que es el poder en nuestros lugares de trabajar, en nuestros lugares de accionar y definitivamente en nuestro mundo de la vida. Digo, preguntarnos, decía por ahí hubo, y dicen los autores acá del libro, que si la ley es la voz, las normas y las costumbres son el silencio. O sea, si esas normas y esas costumbres que están marcando esa ideología práctica en el sentido de Gramsci y de Bourdieu, esas prácticas muchas veces no están escritas, ni están registradas, ni dan cuenta de la ley. Digo, entonces por ahí, si esas prácticas están marcando, siguiendo esta línea, discutible por supuesto, pero si le damos alguna bola a esta línea, si esas prácticas, por ahí digo, lo que tendríamos que pensar y cambiar nos queda bastante más cerca, ¿no? Digo, pensando en que muchos coincidimos que la sociedad habría que hacer un cambio, que el mundo debería cambiar y que, bueno, que hay muchas cosas que son injustas. Y cualquiera sea el punto que nos creemos, bueno, que el cambio es importante y que es importante ahora, no es solo una proyección o un deseo, ¿no? Sino que es importante ahora. Si ese cambio, digamos, en esta línea tendría que ver con estas prácticas. Estas prácticas rozan mucho más cerca lo de la norma que lo de la ley positiva. Digamos, porque es fuerte, leyes escritas en este mundo, o sea, recordamos, lo cita Hugo y lo citan algunos de las otras autoras o autores también, esta idea que la norma de alguna manera es la cristalización de la ley.
de la ley, digamos, no, perdón, al revés, que la ley es la cristalización de la norma. Digo, si esto fuese así, en una cuestión discutible, estamos pensando en una construcción social de normas que no incluyen la conflictividad propia de esto y que no nos incluyen a nosotros como lugares conflictivos, como seres que estamos atravesados por los conflictos. Y por supuesto que la academia no es un lugar menos visible de eso, ¿no? Digo, bueno, basta ver, yo no sé si esto ocurrirá acá, por ahí estoy referenciándome de lo que ocurre por ahí cerca, pero las batallas a muerte por un cargo, por una dedicación, por una beca, por una posición. De eso está hablando, esa es nuestra ideología, esa es nuestra práctica concreta y desde esa ideología nosotros conocemos al mundo y desde eso construimos al mundo. Aunque bueno, recitemos un texto que puede ser más zurdo, simpático o no simpático. Me parece que es importante y me parece muy interesante esta idea de trabajar esta diferencia entre lo escrito y también nuestras prácticas concretas, la norma institucionalizada concreta, que puede ser, digamos, en muchos casos resultados de tiempos históricos conservadoras, en muchos casos seguramente esclavizantes, pero es nuestro campo de lucha. Y si no reconstruimos desde las prácticas como sujetos colectivos nuestras posibilidades de cambio, es muy difícil que lo podamos hacer desde otro lado. Así que me parece muy bueno y felicito a Marisa, a Yogu, al resto de los autores, que no me acuerdo los nombres de todos, y ya los leyó Hugo, por intentar hacer esto que él decía, no, este libro sea un héroe colectivo, un colectivo, dicen en el prólogo, en línea con este gran héroe colectivo argentino que fue Héctor Oesterheld, que digo, un héroe que de alguna manera intenta mirarnos y mirarnos a nosotros mismos y mirarnos a nosotros como colectivo. Y yo estoy seguro que ahí, en esta revisión de lo práctico, bueno, vamos a encontrar muchas maneras y muchas formas de intentar cambiar nuestro mundo de la vida, que sin duda cambiar el mundo. Muchas gracias. Les voy a presentar entonces ahora el último comentarista del libro, el doctor José María Sagarraga, que, bueno, va a plantear seguramente algunas opciones acerca de este lector. Bueno, muchas gracias por la invitación. Seguramente me han dejado al último porque aclaré que soy mucho más pasional que racional y eso quizá le haya interesado a Hugo. Convocarme para presentar este libro que en un primer momento, debo confesar, me sorprendió que dos catedráticos de la Universidad Nacional de Río Cuarto, y digo esto con la importancia que esto tiene, aunque los catedráticos veo que muchas veces disminuyen el valor de su trabajo. Y creo que no debe ser así porque para comprender la realidad de lo que estaba pasando en Río Cuarto, yo debí volver a la universidad después de 25 años. Me recibí de abogado, hice una especialidad en Derecho Penal y no pisé más los claustros, salvo para algún curso de posgrado, algún autor que me interesaba escuchar. Y como Río Cuarto se ha convertido en el reino del revés, al menos en lo que concierne a mi profesión, ya que los catedráticos convocan abogados que son lo más parecido a un tipo común, como soy yo. No vivo en ninguno de los countries ni de los barrios cerrados de la ciudad, sino en un barrio proletario de la ciudad. No ando en un auto de alta gama,
sino en un viejo Ford Escort modelo 99 que recién pude cambiar en el año 2011. No estoy casado con una mujer de apellido tradicional, como Sendoya o Alonso, sino con la hija de un jubilado telegrafista de Huinca Renanco que pudo en los 70 mandar a sus 2 hijas a Córdoba para que pudieran ser profesionales. Y los severos doctores de la ley de Toga y Estola que han ocupado todos los cargos en la ciudad de Río Cuarto, y me refiero no solamente a los cargos de dirección política, porque reconozcamos, mis amigos, que a De la Sota lo votó la sociedad civil, la gente, como dijo Patrick, el pueblo que le gusta más a él, o la ciudadanía, lo votó la gente a De la Sota. Y es legítimo que De la Sota convoque a los cuadros que él considera más aptos para que lo acompañen en su gestión. Los legisladores provinciales los votó también la gente. Sin embargo, en el Poder Judicial hoy se está discutiendo, a raíz de un proyecto del Gobierno Nacional, de que sean elegidos también por el pueblo los fiscales y los jueces que hoy en Río Cuarto consideran que son personas importantes porque viven en los countries, andan en autos de alta gama o se casan con mujeres de apellido tradicional o con rubias bronceadas de las que hablaba Luca Prodan. Y esto, que puede parecer gracioso, amigos míos, es trágico. Y aquí la tragedia del sentido. Es trágico. Hoy los catedráticos necesitan llamar a abogados que integran un colectivo que yo no soy ni represento, sino que soy parte de un colectivo mayor, que integran otros abogados que se diferencian claramente de estos sectores. Hoy el Poder Judicial de Río Cuarto debemos reconocer que es un poder del Estado provincial, y como poder del Estado provincial también gobierna la provincia. Y digo esto porque parecería ser, como dice un amigo mío, que han sido ungidos por la gracia de Dios y mientras dure su buena conducta no pueden ser removidos. Y esta fractura entre la formulación legal y la vida real, a mí me gusta hablar más de la vida, y discúlpenme si me voy del tema del libro, pero me gusta hablar de lo que pasa. Y después de leer el libro, creo que tiene una importancia que debe ser destacada, la cuestión relativa a esa fractura que existe entre la formulación legal, entre la fría letra de la ley y lo que pasa en la vida real. Desde 1789, en que se produce la Revolución Francesa y formula legalmente los postulados de igualdad, libertad y fraternidad, hasta la fecha han pasado más de 200 años, no se han materializado en la vida de nuestros hermanos, porque todos nosotros sabemos que no somos iguales y que no somos totalmente libres. Y esa fractura legal se muestra claramente en la normativa, incluso constitucional. El artículo 18 de la Constitución Nacional reza textualmente: las cárceles serán sanas y limpias para seguridad y no para castigo de los detenidos, mejor dicho, dice, de los reos, textualmente,
intelectualmente detenidos en ella. Y hoy cualquiera en su sano juicio sabe que las cárceles no son ni sanas ni limpias. Entre la formulación de la norma jurídica y lo que pasa en la realidad, hay un divorcio, una fractura, un hiato, como suele decir nuestro querido profesor Carnicli en la universidad. Existe un divorcio entre la formulación o la aspiración de la norma jurídica y lo que pasa en la vida real. Y nosotros somos, yo soy el más viejo de todos mis amigos, que hemos sido militantes de los 70, formamos parte de un colectivo de abogados que se diferencia claramente de estos tipos que hoy no solamente se han apoderado de los cargos de dirección y que ejercen la potestad represiva del Estado porque tienen el poder de decidir sobre nuestra libertad, sino que además les hemos ofrecido, se han apoderado de todas las cátedras de la Facultad de Derecho de esta Universidad Nacional de Río Cuarto. No hay un solo abogado que pertenezca al pensamiento crítico, que formule una crítica, no pido que sea socialista, que formule una crítica a lo que pasa en Río Cuarto, y ya voy a referirme a lo que pasa. Nos hemos retirado del espacio, y la universidad tiene una responsabilidad determinante en haber contratado a todos los abogados que defienden el orden capitalista y el sistema tal como está instaurado para que reproduzcan el conocimiento en nuestros hijos que van a estudiar con ellos. Y nosotros, que formamos parte de ese colectivo, y quiero nombrar a mis compañeros, a Gonzalo Otero Pizarro, exiliado en febrero del 76 en España porque la AAA había amenazado de muerte a él y su familia, director de la revista El Puente. Aquí está Omar Izaguirre, que es el dueño de la memoria histórica, digo yo siempre en broma, de la ciudad. Conocimos otro Río Cuarto con Omar. Está Danilo Larticoechea, que ayer casualmente recordábamos de la bomba que le había puesto la AAA a Daniel en abril del 75 y partió al exilio los primeros días de mayo del 75. Del doctor Héctor Lucio Giuliani, que pasó 7 años encerrado en las mazmorras de la dictadura, abogado comprometido con las causas de los derechos humanos en la ciudad. El doctor Miguel Martínez, que fue el único abogado que se animó a denunciar a un camarista del Tribunal Oral Criminal de Córdoba, que hoy está preso a raíz de esa denuncia. El doctor Martínez, junto al doctor Rubén Arroyo, abogado de Tosco, de Agustín Tosco era Rubén Arroyo, defendió a nuestro, mejor dicho, fue representante legal de la familia de nuestro queridísimo Paco Bauduco, que fue el primer fusilado en la UPI 1 por las hordas fascistas de Menéndez. Y a mí, que me gusta hablar siempre de la realidad, lo que encuentro en el libro es que esa fractura que existe entre la formulación de la letra fría de la ley y lo que pasa en la realidad no hubiera sido posible si no hubiéramos tenido jueces que hubieran cumplido con la ley del 76 al 83. Y decía que somos militantes populares porque en pleno 70 y en los 80
luchamos para recuperar la democracia, pero luchamos contra la Sagrada Familia Judicial Cordobesa, que por blasones de cuna, por origen de clase, por propiedad de los medios de producción, el capital y la renta y la tierra, conformaban una aristocracia, una rancia aristocracia de la sociedad cordobesa. Pero además teníamos la desventaja de luchar contra quienes eran los dueños del conocimiento. Eran antidemocráticos, clericales, escolásticos. Pertenecían a la más rancia aristocracia, pero además teníamos la desventaja de luchar contra los dueños del conocimiento. Alfredo Vélez Mariconde, autor del Código Procesal Penal que nos rige desde el año 39, instaura el juicio oral para investigar y sancionar los delitos penales en la provincia. Un código procesal de vanguardia en Latinoamérica y en Hispanoamérica. Lo proyectan no solamente Vélez Mariconde, sino Sebastián Soler, que fue el sostenedor ideológico de todas las dictaduras desde el 55 hasta su muerte. Debíamos luchar contra Jorge Claría Olmedo, que fue profesor titular de Derecho Procesal Penal en la Facultad de Derecho, pero que escribió la obra de habla hispana más importante de Hispanoamérica. Se reeditó en el año 2011, porque agotada en los 60, no se escribió nada similar hasta la actualidad. Profesor titular de Derecho Procesal Penal, a él lo heredó Raúl Torres Paz, autor de un código procesal comentado que estudian en todo el país nuestros hijos si van a la universidad. Y a él lo heredó Caferata Nores, ministro de gobierno de Angelos, conservador y reaccionario. No crean que porque fue ministro de un gobernador democrático no dejó de pertenecer a la Sagrada Familia. En siglo IV, mis amigos, les hemos regalado todos y cada uno de los cargos docentes en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Río Cuarto a tipos que no escriben ni correos electrónicos. Por eso para mí es un honor estar presentando este libro. El único, creo, que ha escrito un manual de cátedra es Enrique Novo, pero que ya venía dando clases en la universidad desde hace tiempo en la carrera de jurídica, ciencia jurídica. Y Rosana Esquilari, que escribió un libro sobre legitimación de la democracia, donde hace un análisis de Habermas, que era un autor que yo no conocía porque me fui antes de que Habermas empezara a estudiar. Y volví a la universidad para que la academia me explicara qué era lo que estaba pasando en Río Cuarto. Que tenemos fiscales que andan todo el año bronceados de cama solar, pero que no tienen ni les tiembla la mano para encarcelar a Joana Devia, una jovencita de 20 años que llevó a su bebé de 3 meses al hospital de Río Cuarto porque había notado un desmejoramiento general en el estado de salud de su beba, y fue encarcelada por este fiscal que anda bronceado todo el año en cama solar sin siquiera hacer una investigación previa de si la beba tenía fracturado sus bracitos como consecuencia de un supuesto maltrato infantil que informaron la trabajadora social y el médico que atiende a la beba, o si, en definitiva, como luego trascendió y pudimos probar en la causa, había
fallecido como consecuencia de haber contraído sífilis durante la gestación, y la sífilis debilitó su estructura ósea, lo que llevó a la criatura a que ante cualquier torsión o manipulación de sus bracitos, de sus miembros, produjera una fractura. El fiscal ni siquiera se detuvo a investigar. Cuando va una mamá a la policía con una niña porque decide hacer la denuncia de que una persona, un adulto, varón, habría abusado sexualmente de su hija, no se ordena la detención inmediata del denunciado. Se le hace un examen forense a la niña para saber si ha sido ultrajada y luego una cámara Gesell para que ella acuse a quién fue el autor del ultraje. En este caso, como vivía en la cola de Pato, se ordenó la detención y se la privó a la mamá de permanecer al lado de su hija agonizando durante 20 días, y en ese lapso se produce la muerte de la chiquita. Y dicen que me meto con las vidas privadas de los tipos. Es que las vidas privadas de los tipos, y esto es un dato sociológico, inciden de manera determinante en sus resoluciones judiciales, en plena investigación de la causa de Daniela Rodríguez, la chiquita que intentó ser vendida en un sauna en Mendoza. Estábamos haciendo una reconstrucción del hecho. En el barrio Obrero, uno de los barrios más humildes de la ciudad. Uno de los jueces de cámara cayó, por supuesto, vestido con sobre todo piel de camello y zapatos de gamuza en pleno Guadal, donde estábamos haciendo la reconstrucción del hecho. Pero eso no era lo grave. Y no está acá Alejandro Fara, que no me dejaría mentir, que estaba al lado mío. Lo grave es que la mujer que estaba dando explicaciones acerca de la dependencia de la casa, donde había estado retenida en contra de su voluntad la chiquita, que luego con posterioridad había sido vendida en un sauna y que por circunstancias ajenas a la voluntad de los autores fue impedido, estaba dando explicaciones y el camarista le pregunta: señora, ese excusado que está en el medio del patio es suyo, es de su uso. Y la mujer, muy humilde pero digna, le dice: no, doctor, eso no es un excusado, ese es mi baño. Tiene paredes, tiene piso de Portland, tiene un inodoro y tiene techo. Un excusado es un hueco que se hace en el patio donde la gente hace sus necesidades. ¿Cómo iba a entender la diferencia entre un patio y un excusado este fulano si tiene 7 baños en su casa de encanto? Entonces lo que estoy diciendo, no me estoy metiendo con la vida privada, que se casen con las mujeres que quieran, que vivan en los lugares que quieran. Lo que pasa es que una burguesía pilinga, digo yo, y Mabel Grillo se horroriza de la categoría sociológica que estoy proponiendo en un trabajo de investigación, y con razón, por supuesto, porque dice: vos sos igual que Hume, sos más pasional que racional, no podés utilizar esa categoría. ¿Qué diferencia, mis amigos, hay entre este camarista y Karina Jelinek, que dice que todas las chilenas son casi latinas? Entonces, esto que parece gracioso es trágico porque afecta la libertad, la vida y la seguridad de las personas. Y esto de separar la academia del compromiso con la comunidad es consecuencia directa de la dictadura. En mi época, si bien yo conocí teorías sociológicas clásicas, Marx, Durkheim y Max Weber, me perdí todos los posmodernos: Foucault, Baudrillard, Bourdieu, Badiou, Rancière, Nancy, y tuve que volver a la universidad para ver qué decían.
acerca de las redes de influencia y de poder. Porque la dictadura nos metió en la cabeza de que la teoría debía circular en los ámbitos cerrados de la academia y el compromiso con la comunidad en la militancia partidaria, en la militancia en los movimientos sociales. Y el aspecto interesante de este libro es que nos muestra la importancia de tomar la palabra en un momento histórico dado y en una situación determinada. Y tomar la palabra, que no es una expresión mía, sino que es del gran epistemólogo y especialista en movimientos sociales Federico Schuster, que compiló un libro como este, al que le puso de título Tomar la palabra, la importancia de tomar la palabra, porque esa realidad que hoy les estoy contando yo, ustedes, sin haber estado presentes en el lugar, saben que es rigurosamente cierto. Se presenta un día a mi estudio un funcionario judicial, que no voy a decir el nombre, porque si bien yo no tengo bienes, algunos de mis amigos dicen que lo único que tengo son males, y capaz que sea cierto, tengo una muy buena biblioteca. Se presenta a mi estudio a buscar 2 tomos de un libro que es para nosotros como la Biblia para el cura párroco, el Código Procesal Comentado del Cafferata Nores, que se usa a diario. Un penalista lo usa a diario para fotocopiar. Pero esto no sería grave, porque podría haber funcionarios austeros. Pero el tipo vive en el country, tiene una camioneta japonesa para él, un auto importado para la mujer, juega todas las tardes al golf, por supuesto, en los links del Río Cuarto Golf Club, y veranea en Bombillas, en las playas de Brasil, y me fue a pedir un libro para fotocopiar. Acá está Omar Izaguirre, que si algo debo reconocerle a Omar, no solamente ser el dueño de la memoria histórica de la ciudad, es que es un comprador compulsivo de libros, y lo envidio por la biblioteca que tiene. Por supuesto se lo presté. Ahí me desperté de que algo estaba pasando con estos tipos. Algo me había perdido en el camino. Uno de ellos me contaba que se fue a Italia. Italia es la cuna de la civilización. Y me lo cuentan encima los tipos, me parece que no escucharon lo que yo digo en los medios. Se fue a la cuna de la civilización, tenés desde el Imperio Romano, el Medievo, el Renacimiento, la pintura, la escultura, la cultura, todas las turas, como decía Cortázar. Y me contó que se fue, que lo más excitante de su tour fue una visita a un lugar cercano a Módena, Maranello, y visitó la fábrica Ferrari y pagó 300 euros para dar 10 vueltas en la Ferrari de Schumacher. Yo no podía creer lo que el tipo me contaba. Entonces, no me meto con la vida privada. La vida privada incide, porque tuvimos otros hombres en Río Cuarto. Lo tuvimos a Hugo Ramaciotti, que escribió la obra de derecho procesal civil más importante que se ha escrito en la provincia, en Río Cuarto, sin universidad en aquella época, sin facultad de derecho. Don Juan Filloy era juez de cámara, jubilado de la Cámara Civil de Apelaciones de la ciudad de Río Cuarto. Era el cargo más alto al que podía llegar un magistrado, y escribió toda su obra en Río Cuarto. Era, decíamos ayer con Omar, la persona más importante para nosotros, que éramos jóvenes intelectuales, que nos sentábamos a tomar un café a los 16, 17 años en su
café diario del Gran Hotel con él para que nos ilustrara acerca de lo sagrado y lo profano, acerca de lo humano y lo divino. Y don Juan Filloy nunca tuvo auto. Entonces algo pasó. ¿Qué es lo que pasa que un fiscal ordene la prisión preventiva de una joven madre con una bebé de 2 meses y la mande a la cárcel por 4, hasta que en ese cargo de esa defensa el abogado anterior no había pedido la prisión domiciliaria, que ni siquiera debe ser pedida por el abogado? El fiscal que investiga la causa debe conceder el beneficio de oficio porque es un acto de humanitario, se olvidó de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, el tipo. Pablo Villarreal entró para el Día del Niño el año pasado al Walmart, que es la cadena de supermercados más importante que tiene el planeta, no la ciudad, el planeta. Sustrajo un trajecito el hombre araña para el hijo, el Día del Niño. Se lo mandó a la cárcel 1 año. Entonces, ¿qué digo? No solamente debemos analizar la fractura que existe entre la norma jurídica y la vida misma. ¿Quién ejerce el poder de dominación de un sector sobre otro, desprotegido, vulnerable, sino que debemos analizar fundamentalmente quién lo hace? Es lo que no nos dicen los posmodernos, pero sí Marx y Max Weber perfectamente lo dicen. ¿Quién lo hace? Y esto, a mi juicio, lo más importante que pude yo analizar del libro que estoy presentando es que tomar la palabra, exhibir una realidad que no se ve, que aparece, diría, oculta al espectador desprevenido o incauto, que aparece sumergida, que eso es lo que quieren, que esto no aparezca, no trascienda. Y siempre hay un loco que sale en los medios y dice todas estas cosas. Porque así lo trataron al expresidente de la República Bolivariana de Venezuela, comandante Hugo Chávez Frías, de los que trata Marisa en un capítulo del libro, de la importancia de plantarse ante el poder imperial y colonial, tomar la palabra y exhibir esa realidad que no se ve. Hasta el año 97 todos los países latinoamericanos, incluido el nuestro, en el que gobernaba un presidente que había prometido revolución productiva y salariazo y terminó dándonos libertad de mercado, de regulación de la economía y privatización de las empresas públicas. Hasta ese año todos los países latinoamericanos se habían embarcado como furgón de cola y como patio trasero del imperialismo norteamericano para conformar un área de libre comercio, que por supuesto sabemos cómo iba a terminar eso. Libre comercio para ellos y palos, garrotes para nosotros. Hoy los Estados Unidos tienen, según el libro que fue premiado en Venezuela, primer premio al pensamiento crítico, año 2013, de Atilio Borón, a América Latina en la geopolítica del imperialismo, y el de Tema Luzani, que también lo recomiendo. Hoy, Estados Unidos tiene en Latinoamérica 76 bases militares. Y como dice Atilio Borón, no creo que sean para venir a estudiar los pajaritos de la Amazonía peruana, ni clasificar los peces del Atlántico Sur. Y ayer me decía, a raíz de esto que hizo primero el
comandante Chávez, es decir, exhibir una realidad a los países latinoamericanos para que no se embarquen en ese proyecto que finalmente pudo él hacer abortar. Hoy Venezuela, Ecuador, Bolivia, Argentina, Brasil, Uruguay conforman un bloque histórico, diría Gramsci, como dice mi colega aquí, distinto del que proponía el poder imperial, en el que se encuentran Chile, Perú, Colombia y México. Toda la otra Latinoamérica siguió los consejos del comandante Chávez. ¿Quién puede negar? Porque al principio nos resultaba, hasta nosotros, que éramos militantes populares en los 70 y en los 80, nos sonaba el discurso de Chávez cuando fue a la ONU y dijo: hay olor a azufre todavía en este pupitre, en este lugar, porque estuvo el demonio, y le recomendó al pueblo norteamericano, discúlpenme que no hable con el micrófono, pero yo hablo fuerte, no, le recomendó al pueblo norteamericano un libro del más importante intelectual que dio el siglo XX en Estados Unidos, que se llama Noam Chomsky. Aquí Hugo, que es lingüista, podrá aseverarlo con certeza. Noam Chomsky escribió un libro que se los recomiendo que lo lean, que se llama Hegemonía y Supervivencia, que se agotó en 5 días, porque una cosa debemos distinguir lo que es el pueblo norteamericano, otra cosa es los gobiernos que tienen los norteamericanos. El pueblo norteamericano agotó el libro de Chomsky en 5 días. Y con esto quiero decir, y con esto concluyo porque ya se empiezan a ir. Ayer Omar me decía: se van a enojar, y siempre se enojan, siempre se enojan. Muestra del enojo es que el primer condenado por el homicidio en Hora de Almazo es Hernán Vaca Narvaja, humildísimo periodista de la ciudad de Río Cuarto, que se atrevió a tomar la palabra y a hacer lo que estamos haciendo. Lo condenó una jueza civil a pagar la friolera de 500.000 pesos a la familia Macarrón por haber reproducido una noticia que dio América TV. No fueron contra América TV, ni contra TN, ni contra Telefe, ni contra los canales, ni los medios de comunicación más poderosos del país. Fueron contra el eslabón más débil. Van contra la señora de Sabena, van contra estos chicos que yo le decía recién a Patrick, en la provincia en el año anterior se detuvieron a 76.000 pibes, jóvenes, pobres, de piel oscura en la provincia. Esa es la política de seguridad de nuestro gobernador. Para que los de Barrio Alberdi no puedan cruzar el Andino. Tenemos más detenidos por contravención al Código de Falta, que es sin lugar a dudas inconstitucional, que por delitos comunes. Y a veces algunos amigos proponen poner cámaras de seguridad en la ciudad. No queremos más cámaras, no queremos más policía. Tenemos policía tributaria, la policía del EDECOM, la policía de la provincia, la policía federal. Nos están vigilando y nos están controlando hasta los correos electrónicos. No queremos más policía. La seguridad en nuestras ciudades se logra con mayor influxión, no con mayor represión. Y esto, que aparece casi de sentido común, hay que decirlo. Hay que decirlo, porque si no se expone, no se conoce, esa realidad se encuentra oculta. Y decimos que se van a enojar
no solamente por lo que sufrió Vaca Narvaja como consecuencia de la demanda, también le metió otra Pedro Rossi Jaume, que es uno de los abogados de mayor poder político y económico en la ciudad, sino que tenemos, y con esto termino, siempre recomiendo, y a veces que tengo pocas oportunidades de hacerlo y por eso quiero hacerlo, un documental de un cineasta chileno formidable que se llama Patricio Guzmán, que hizo un documental que publicó, que tituló Salvador Allende o la batalla de Chile. Hay allí, amigos, 9 minutos imperdibles, y si no quieren ver todo el documental, por favor les pido que vean esos 9 minutos de una entrevista que se le hace al embajador norteamericano en Chile entre el 67 y el 71. Y el tipo se reconoce con la sonrisa burlona que da al que ha ganado la pelea. Y reconoce expresamente que las armas que mataron al general Schneider, que era el comandante en jefe del ejército en Chile, en momentos en que Salvador Allende asumía el poder político y que le garantizaba a él el marco de legalidad democrática, fueron ingresadas esas armas por valija diplomática, por orden expresa de Richard Nixon y de Henry Kissinger. Y los agentes de la CIA acribillaron a balazos días antes de la asunción de Salvador Allende al general Schneider. Y termina la nota cínicamente diciendo: ¿pero qué querían inventar los chilenos? La vía pacífica al socialismo. Ya lo había dicho Lenin en el 17. Las clases sociales no se suicidan. La burguesía chilena no podíamos darnos el lujo de que se suicidara. Por lo tanto, queridos amigos, espero no haberlos aburrido con esta charla y la importancia de este libro, de haber sido convocado para presentarlo, se la debo a Hugo Aguilar, de quien no soy amigo, pero ha visto en mí alguna virtud poco conocida por otros, para poder presentar este libro. Les doy las gracias. Bueno, ya que estamos y somos los últimos, a mí me gustaría, si hubiese alguna pregunta para hacer, que los compañeros pudiesen evacuar. Pero antes, ya que acá se habló de las prácticas y que se habló de los mails, yo quiero leerles el mail de la Facultad de Ciencias Humanas de Río Cuarto, de la Universidad Nacional de Río Cuarto, envió el lunes referido a esta feria. El mail dice: esta feria es una buena oportunidad para compartir. La Facultad de Ciencias Humanas invita a la comunidad a participar de la novena Feria del Libro Confilloy Río Cuarto 2013, que se realizará del 8 al 13 de octubre en la Plaza Roca. En esta edición, la feria capta y pone en exhibición un montón de actividades de la facultad que no siempre se sabe que se están haciendo, por eso es una buena oportunidad para compartir, dijo el coordinador de la Feria del Libro para la Facultad de Humanas. Además agregó: a diferencia de otras ferias que se vinculan más con lo comercial y las grandes figuras, esta feria potencia y hace visibles las actividades de estudio e investigaciones que se desarrollan dentro de la facultad. En este marco se presentarán nuevas producciones, se dictarán charlas sobre avances de proyectos de investigación, habrá clases abiertas, etc. En ese sentido, se destacó: hay un montón de hechos en el día a día de la universidad, puertas adentro, por eso la Feria del Libro es un excelente evento para poner al alcance de la gente lo que se hace en la facultad todos los días y reflejar la producción de contenido. Y después están los contenidos, las actividades, que son los de los docentes de la Facultad de Humanas. Martes 8 de octubre, la primera, dice: 18 horas, taller de lectura con José y Marco y Pablo Lema, Biblioteca Mariano Moreno, Cántaro de Piedra, Salón Blanco. A las 18,
los que estuvieron ahí, lo que había era la presentación de la enunciación en proceso de Eugenia Álvarez, Cantor de Piedra, San Luis Blanco. Yo quiero hacer públicamente un agradecimiento doble. Primero, a quien nos incluyó dentro de la lista, sí, porque evidentemente estábamos, porque nosotros somos Cantor de Piedra, y segundo, a quien nos sacó prolijamente. Después sigue la actividad, ¿no? Eso fue el martes. Nosotros presentamos un libro de Cantor de Piedra el jueves a las 20:30 de contribución discursiva del docente privado. La lista termina a las 19. La lista de honor termina a las 19. Para el sábado no hay ninguna actividad, o sea, esto que estamos haciendo no se considera una actividad docente de humanas. Y el domingo, el homenaje a Juan Filol, que es a las 7:30 de Capa Roja, a la que me invitó la Sociedad de Escritores Guatenses y el amigo Omar Izaguirre, tampoco está, porque el domingo tampoco hay ninguna actividad. Hablando de prácticas, es interesante cómo a veces quedan huellas. Y después, cuando uno dice que los persiguen, lo hacen pelotas, pero acá está, esto está escrito. Y yo básicamente le agradezco al que nos sacó improlijamente. Si quieren, yo quiero agradecer a los tres compañeros de mesa que nos han brindado una muy placentera, me parece a mí, lectura del libro, así que aprovechando que estamos acá y que todavía nadie nos ha venido a buscar, posiblemente bajemos y cerrar el puerto con esos otros temas, la verdad está viendo si lo podemos saltar. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, creo que los compañeros están dispuestos a